Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Faltan 3 para las 9 y como decíamos antes de la pausa, tenemos el placer de recibir aquí en los estudios de TV Ciudad a Ana Agostino, que fue defensora del vecino o la vecina de Montevideo, pero que ahora está allí como vicepresidenta del ILO, que es el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. ¿Cómo le va, Ana? Bienvenida. Un gusto, muchas gracias por la invitación, gusto verlos nuevamente. El gusto es nuestro de recibirla y verla por acá en nuestra casa. Ya había estado por acá en alguna oportunidad, no en este ciclo. No en este ciclo. Ahí está. Pero no en este formato, ahí está. No había estado. Pero siempre la tratamos bien, así que no pasa nada. Es un gusto siempre venir, siempre. Ombudsman y Defensoría del Pueblo. Exacto. Estaría bueno empezar por ahí para explicar bien cuál es la función, porque bueno, en nuestro país también tenemos el defensor de la vecina de la vecina, tenemos la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero a veces no... El comisionado parlamentario, que también corresponde a ese tipo de instituciones, o sea que en Uruguay tenemos esas tres figuras. Podríamos tener más, porque en el momento que se aprobó la creación de la Defensoría de Montevideo, también se aprobó en Rocha y en Maldonado, pero nunca se llegaron a nombrar, digamos. Bueno, nosotros cuando yo era defensora fuimos varias veces a Maldonado porque había intención de algunas edilas o ediles de retomar ese decreto, pero yo creo que en parte tiene que ver con resistencia del sistema político en general en el mundo a la figura de las defensorías del pueblo. ¿Por qué ahí? Y les cuento porque, por un ejemplo, poco... con la Institución de Derechos Humanos pasa que de alguna manera algunos sectores políticos entienden que se politizó su rol y eso ha hecho mella, por ejemplo, en la gestión en las últimas. El ILO, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo, fue creado en el año 83, en un momento además en América Latina donde comenzaban a surgir defensorías del pueblo como resultado de, ustedes recordarán, en esos años había varios regímenes autoritarios, había incluso conflictos armados en Centroamérica, la primera defensoría se crea en Guatemala, en una región muy conflictiva en aquel momento, en los 80, y el rol del instituto cuando se crea y hasta el día de hoy es precisamente promover la creación de defensorías y ayudar a entender qué rol cumplen estas instituciones. El origen de estas instituciones se remonta a los países nórdicos en el siglo XIX, o sea, no es una institución nueva. El ombudsman sueco surge en el siglo XIX. Y siempre se asocia con que tienen un rol de alguna manera de control del Estado, de los organismos del Estado. Pero en el caso de América Latina, la función fundamental ha sido la defensa de los derechos humanos. Y podríamos decir, bueno, pero se supone que los organismos del Estado están para garantizar que los derechos humanos sean cumplidos. Y no necesariamente es así. O sea, un marco legal que se puede cumplir puede dejar flancos en lo que tiene que ver con el cumplimiento de derechos humanos. En el caso de América Latina, y me parece que es muy relevante por lo que está ocurriendo en estos momentos, en particular en Perú. América Latina, siempre se dice, es el continente más desigual, ¿no? Pero no es solo desigual en términos económicos. América Latina está construida sobre la negación sistemática de la identidad de los pueblos originarios. Entonces, hay leyes que podríamos decir, bueno, sí, generan condiciones de igualdad en el acceso a la educación, en el acceso a la vivienda, lo que fuere, pero construido sobre negar que hay pueblos en nuestro continente que tienen otra cosmovisión, que tienen otra comprensión incluso de lo que es el Estado. Si ustedes recuerdan, uno de los principales problemas en la aprobación de la Constitución de Chile fue precisamente la declaración de un Estado plurinacional. El único Estado plurinacional, o los únicos dos que lograron, Colombia también, ¿no? fue Bolivia y Ecuador, que reconocieron la plurinacionalidad del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Esos pueblos que tienen incluso otras formas de producción, otras formas de relacionarse con el entorno natural y que reclaman para sí el reconocimiento de ese derecho a ser en función de su cosmovisión. Y eso está negado por los estados. Claro. Entonces, no alcanza con que se cumpla la ley y las defensorías del pueblo trascienden la ley.
el foco es los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos en el fondo? Es un marco que se ha ido creando a lo largo de décadas, no se parte con la Declaración Universal de 1948, se llega a la Declaración de 1948 por un trabajo sistemático de organismos y de organizaciones sociales a lo largo de la historia, en función de abusos sistemáticos y de la negación sistemática de la dignidad de las personas. Entonces, es una construcción colectiva, y en tanto construcción colectiva, es una construcción en permanente expansión. Claro. No se agota con la declaración. Y reconocer que la ciudadanía tiene voz y que debe tener la misma voz que el Estado para decir en qué momento se están violando sus derechos, llevó, por ejemplo, a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una relatoría sobre la libertad de expresión, presentó estándares para el derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque la protesta no es simplemente quejarse, es la manifestación de una visión de cómo debería ser el Estado, cómo deberían cumplirse determinados derechos. Y muchas veces las protestas son criminalizadas, ¿no? Justamente por eso la Corte Interamericana sacó estos estándares y diciendo cuáles son las pautas que deben guiar a un Estado para garantizar que los pueblos se puedan expresar a través de la protesta. Entonces, ese es el rol. El rol va mucho más allá de ver si el Estado cumple o no cumple con la normativa, porque la normativa no siempre garantiza el cumplimiento del derecho. Y además no hay otros organismos que tengan la apertura que tiene una defensoría. La Defensoría del Pueblo, por definición, está 24 horas para escuchar a la ciudadanía y para canalizar lo que la ciudadanía entiende que está afectando sus derechos. Y muchas veces, en función de ese reclamo, que no llega a otros organismos, porque la persona no siempre tiene claro dónde voy si tengo esta situación, es a través de las defensorías y de la capacidad que tienen las defensorías de presentar recomendaciones, porque son recomendaciones lo que presentan las defensorías, se genera nueva política pública. Es decir, hay un pasaje directo de la problemática que enfrenta la ciudadanía, que la manifiesta, que las defensorías la toman, la trabajan, y ese es un rol fundamental, el diálogo permanente entre los distintos sectores de la sociedad para revisar si la política pública está garantizando o no el cumplimiento de derechos. Ahora, una de las críticas que se le hacen del otro lado es justamente que solo con la recomendación a veces no alcanza, que no tiene un peso la Defensoría para que el Estado cumpla con esas recomendaciones. El hecho de la recomendación y cuando las instituciones reconocen la importancia de las defensorías del pueblo, y en el caso, por ejemplo, de varios países de América Latina, tienen carácter constitucional. Entonces, es un organismo creado en el marco de las constituciones con un rol asignado que de alguna manera se habla mucho del rol de persuasión que tienen las defensorías. Porque, en definitiva, si el Parlamento, que son los organismos que votan, a partir de recomendaciones de la propia sociedad civil, le otorgan a esta institución ese rol, es porque van a escuchar y van a analizar. Pueden no estar de acuerdo y pueden no implementarlo, pero lo que no pueden es no escuchar a la Defensoría. Claro. Y no pueden, además, no dar ese debate en el sentido que la recomendación de una Defensoría no debe quedar guardada en un cajón y que no la conozca la ciudadanía. El rol es poner temas en la agenda pública. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué situaciones no se están contemplando? ¿Por qué tenemos que cambiar esta normativa que está excluyendo importantes sectores de la sociedad? Entonces, ese rol de generar agenda pública es un rol fundamental también de las defensorías. Mover el avispero de alguna manera. Exactamente. Ana, ¿y deberían ser vinculantes estas recomendaciones que hacen, bueno, el Instituto, por ejemplo, el Hilo? El Instituto no puede hacer recomendaciones porque el Instituto nuclea o la reformula, las defensorías. Cuando se pone un problema de manifiesto, ese problema que se visibiliza, que se le pone carne a la protesta, por ejemplo, y demás, ¿debería ser vinculante? ¿Deberían los gobiernos hacerle más caso a lo que se dice? Yo creo que el rol de legislar le corresponde al Parlamento y el rol de llevar adelante las acciones le corresponde al Ejecutivo. Y las defensorías tienen el rol justamente de evidenciar aquello que no se está haciendo
que hay derechos que siguen siendo vulnerados. Me parece, reitero, en este momento, para poder entender muchos de los conflictos de América Latina, hay que ir al colonialismo. Hay que decir, ha habido una violación sistemática de los derechos de pueblos y los derechos también, hoy se habla mucho de los derechos de la naturaleza. Sí. Entonces, esos derechos han sido vulnerados y hay que escuchar esas otras voces. Y la Defensoría tiene ese rol, el rol de que esas otras voces, esas otras miradas, sean no solo escuchadas, sino que estén en una mesa de diálogo. La declaración que el hilo sacó en el caso del Perú, además apoyando la tarea realizada localmente por la Defensoría del Pueblo de Perú, que ha estado presente en las manifestaciones, ha ido acompañando a la ciudadanía, es precisamente generar un diálogo nacional. No se pueden tomar decisiones de espaldas no solo a la realidad cotidiana de la ciudadanía, a su cosmovisión, a su historia, a lo que han aportado como pueblos para generar quiénes somos. Entonces, esas otras voces, muchas veces silenciadas, ignoradas, el jurista Gargarella de Argentina, en una de las actividades que organizamos con el hilo, planteó que la democracia es un diálogo entre iguales. Es decir, no puede haber democracia si las diferencias que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, son vistas como diferencias jerárquicas, donde hay algunas personas con voz y otras, bueno, votarán, escucharán. Entonces, ¿cómo generamos ese diálogo entre distintos sectores de la sociedad reconociendo que de verdad somos iguales en derechos? ¿Y cómo se hace? Bueno, ese es el desafío de los estados. Los estados tienen la obligación de generar un ámbito de diálogo permanente. Claro, uno puede decir, bueno, pero entonces ¿para qué tenemos la democracia representativa? Entonces esta es una democracia participativa. Bueno, la participación ciudadana tiene múltiples maneras de canalizarse. Sin duda tenemos mecanismos como los referéndums, los plebiscitos. La protesta es un mecanismo de participación ciudadana. La elaboración conjunta de, por ejemplo, a partir de determinados reclamos, surge que hay asuntos que no están resueltos y se generan comisiones de trabajo con sociedad civil. Entonces, una verdadera democracia tiene la necesidad de que los diálogos de los distintos sectores de la sociedad sean permanentes. A propósito de democracia y bueno, hay movimientos en la región que fueron bastante complejos. Incluso el hilo sacó un comunicado con lo que pasó el 8 de enero en Brasil, con este intento de golpe de Estado por simpatizantes de Jair Bolsonaro. Ya apenas había asumido Lula da Silva. Antes de meternos en eso, ahora que hablabas de poblaciones indígenas, Ana, y demás, a propósito de Brasil, hay un pronunciamiento a nivel internacional con lo que pasa con la tribu Yanomami, por ejemplo. Se está investigando a Jair Bolsonaro y se le dio un plazo de 30 días, si no me equivoco, a Luis Ignacio Lula da Silva para que haga un estado de situación. Sobre esos temas también hay que pronunciarse. ¿Se pronuncia el hilo? Se pronuncia, pero en particular hay muchas defensorías de América Latina, en el caso de Argentina también las hay, que tienen como un área especializada en los derechos de los pueblos indígenas. Las defensorías del pueblo, además de tener a nivel nacional, por ejemplo, también tienen defensorías especializadas. Las defensorías de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que nosotros no tenemos, pero hay en varios países de América Latina, en casi todos los países de América Latina. De hecho, se acaba de crear una hace un par de años en Chile. Argentina tiene en varias provincias. No tenemos, pero estaba la intención. Ahora, si quieren, nos metemos en eso, pero... Entonces, en el caso de los pueblos indígenas, también hay defensorías especializadas. Ahí está. Bien, hay que pronunciarse sobre ese tema que es gravísimo. Hay que pronunciarse porque además me parece que una de las tareas de las defensorías es que los derechos humanos no son indivisibles. No son divisibles, digamos, son indivisibles. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas ambientales, parece que, bueno, ahí nos ocupamos de los temas ambientales, como que eso no tuviera nada que ver con lo económico o que no tuviera nada que ver con los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo miramos la integralidad de la vida en el planeta? ¿Cómo miramos la forma de habitar que de alguna manera está impactando en el entorno natural, pero que la economía también impacta en el entorno natural y que cuando tomamos decisiones, por ejemplo, viene una gran inversión y cuánto va a generar en términos de puestos de trabajo, ¿cuánto va a destruir el ambiente? ¿Qué impactos sociales va a tener esa inversión? ¿Cómo
no miramos la interseccionalidad, en definitiva, de todas las dimensiones de una iniciativa económica. Hoy, por ejemplo, es posible medir el impacto ambiental de determinadas iniciativas económicas. No se hace. Claro. Se valora cuántos puestos de trabajo genera. Claro. Y la destrucción del entorno y la destrucción también de la vida de ese grupo humano en relación. Entonces, esta integralidad de los derechos es también un aporte de las defensorías, porque en general un ministerio se ocupa de un tema, el otro ministerio se ocupa del otro. ¿Quién le da la integralidad al tema? Seguro. ¿Cómo generamos diálogo entre esos distintos organismos para que efectivamente se contemple en la diversidad de impactos? Y en ese caso, más que nunca, hay que mirar el bosque y no solamente en árbol. Tal cual. Ahí está. ¿Y cómo se cumple eso? Porque, por ejemplo, en la ley de agua, en la Constitución, y a partir de la reforma de la Constitución, se establece que tiene que haber Consejo de Cuenca y no se llevan adelante, no están armados, no están formados. En Uruguay, ¿por dónde tenemos que ir? Está la Institución Nacional de Derechos Humanos, está la Defensoría del Vecino y la Vecina. Hablábamos recién de esta posibilidad de crear una defensoría de niños y jóvenes. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que un desafío muy grande es que el conjunto de la ciudadanía conozca la existencia de estas instituciones, conozca el rol que tienen, conozca que no tiene que sentir que hay una afectación, por ejemplo, a su derecho a la vida. Es decir, que la vida cotidiana está, en el ejercicio de la vida cotidiana nos vamos enfrentando permanentemente al cumplimiento o no de derechos. La alimentación, la vivienda, la memoria, la posibilidad de disfrutar del espacio público. O sea, cada situación en la que la persona siente que está afectado su derecho puede presentarse ante la Defensoría. No tiene que sentir, no, hay temas más preocupantes. Porque la vida cotidiana se hace precisamente de esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea, digamos, la vivamos de una manera placentera y respetando a los colectivos, etc. Entonces, yo creo que mucha gente no conoce la existencia de las defensorías. Por otro lado, el sistema político siente que las defensorías están ahí para controlar si hizo bien, si no hizo bien, y no ven que tienen un rol de aporte para esta mirada más holística de cómo vivimos en sociedad. Entonces, me parece que ese es un primer desafío, reconocer cuál es el rol de las defensorías del pueblo, por qué existen desde el siglo XIX en algunos países, qué rol fueron cumpliendo que de alguna manera pone el centro, no en la política, sino en la dignidad de las personas. Ana, nos quedan 2 minutos, pero estas charlas lamentablemente siempre quedan cortas, ¿no? Pero a propósito de temas vinculados a Uruguay, hay situaciones que preocupan más que otras. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar en ollas populares, un fenómeno lamentablemente que sigue ocurriendo y que por lo pronto parece que no va a desaparecer en el corto plazo y que llega muchísima gente porque no tiene un plato de comida, y eso debería ser preocupante. También se me ocurre la situación que pasa en cárceles, estamos en casi 15.000 personas privadas de libertad. ¿Eso también hay que atenderlo? Obviamente que todo hay que atenderlo, el número de personas en situación de calle, el hecho de que hay niñas y niños nuevamente en las calles. O sea, estamos observando una serie de violaciones a la dignidad de las personas. Creo que la situación de cárceles, tener un comisionado parlamentario hace una diferencia enorme y es un ejemplo de cómo las defensorías cumplen ese rol de visibilizar también cuáles son las problemáticas y, por lo tanto, tener defensorías del pueblo, tanto a nivel de los departamentos como a nivel nacional, con un rol que justamente lo asuman para difundir permanentemente estas son situaciones de violaciones a los derechos humanos y que se oiga la voz de esas personas, que no son meramente personas que pueden recibir algún tipo de apoyo del Estado, porque la dignidad precisamente se trata de la autonomía de las personas, de la capacidad de saber en qué situación están y cómo entienden que deberían vivir su vida. Escuchar esas voces es un desafío y justamente las Defensorías del Pueblo tienen ese rol de facilitar que esas voces se oigan. Hoy la traba es política y tendría que haber un movimiento de toda la sociedad para
pedir que se instalen estas que, por ejemplo, la de los niños y las niñas? Creo que lo que ocurrió con el proceso de elección de la institución nacional, donde hubo una movilización de la sociedad civil planteando, bueno, la ley prevé este tipo de propuestas para que sean las candidaturas, etcétera, da cuenta que ahí hay una apropiación de determinados sectores de la sociedad de esta institución de defensa de los derechos humanos. Sería ideal que hubiera muchas más apropiaciones por parte de la sociedad civil, y no solo la sociedad civil organizada, sino que cada persona ante la duda, bueno, por mi casa, por ejemplo, no puedo acceder porque hay, bueno, situaciones de violencia, lo que fuere, que sepa que existen esas instituciones y que no tienen que ni sacar hora, ni pedir, o sea, que son instituciones cuyo mandato fundamental es escuchar a la ciudadanía y traducir ese reclamo en una manera de diálogo con las autoridades para que haya transformaciones que tengan en cuenta lo que la ciudadanía ve, siente y espera. Tenemos que ser más inquietos como sociedad, evidentemente, ¿no? Es que no hay cambios sin participación ciudadana, ¿no? Y las defensorías están ancladas en eso, en que la ciudadanía tiene un rol fundamental en cualquier proceso de transformación. Ana Agostino, siempre es un placer hablar con usted, así que muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación, un gusto venir por acá. Un placer. Hacemos una pausa nosotros. Breve y volvemos.